Antífona de entrada. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos encontramos, hermanos, este domingo 3 de octubre aquí junto al Señor, en este lugar santo, el Señor de la Bovedita. Pocas personas pudimos pasar, ¿verdad?, a estas cuestiones de las carreteras, pero estamos aquí dispuestos a ofrecer al Señor nuestro sacrificio eucarístico. Pedimos en esta Eucaristía por todas nuestras familias, por todos los matrimonios, por todos los que tienen alguna dificultad o sufrimiento. Pedimos al Señor escuche sus plegarias, les dé paciencia, les dé fortaleza y les dé justicia. Pedimos en esta Eucaristía también por el eterno descanso de Francisco García Reyes, Gumaro Cervantes, Francisca García Pérez, Silina Leonel Vargas a 12 años, Candelario Leonel Vargas, Jorge Leonel, Juana Vargas, Darío Oropesa Gómez, Dionisio Oropesa, Margarita Gómez. Damos gracias al Señor por las lluvias que nos ha regalado en nuestro pueblo, por la salud de todos los enfermos, en especial de Guillermo Pérez y Arisbet Sapien Recendis, por el eterno descanso de Félix Barrera, Elías Ramírez, a un mes de fallecimiento, Ausencio Sánchez Rodríguez, por las familias que están buscando a un ser querido, que el Señor les dé la fortaleza para encontrarlo. Para celebrar dignamente nuestra Eucaristía, queridos hermanos, reconozcamos ante el Señor que somos pecadores, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de quienes te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre. Y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que había sacado del hombre, Dios formó una mujer.
Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Salmo 127 vamos a responder: dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo sometido al hombre, pero si vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana, por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros ha llegado a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Y él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que si no reciben el reino de Dios como un niño, no entrarán en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento, hermanos. Cuando Dios nos creó sin pecado. El pecado vino después de la creación del hombre y la mujer, cuando el demonio, por envidia,
Como dice la segunda lectura, Jesucristo se hizo hombre, se hizo inferior a los ángeles. Ese fue el coraje del demonio que nos tuvo, que Cristo se tuviera que hacer como nosotros para levantarnos sobre los ángeles, porque ningún ángel es hijo de Dios. Ese coraje lo llevó a tentar al hombre y a decirle que tenía que cometer el pecado original para ser como Dios. Y la soberbia fue el pecado, el primer pecado, por eso le llamamos los pecados capitales, y el primero es la soberbia. Y entonces en esa soberbia el hombre pecó. Antes de ese momento, Jesús está refiriendo en el Evangelio, en el principio, cuando Dios los creó hombre y mujer. No por nada este texto del Génesis que habla de sacar la costilla, que todos no sabemos, este texto, no quiere decir en ningún momento que la mujer sea inferior al hombre. Al contrario, entendiéndolo, yo creo que es incluso hasta el origen de la mamá, ¿verdad? Si tú le quitas a alguien las costillas, quedan desprotegidos los signos vitales. Sin la costilla no podemos vivir. Que entendamos esto, ¿no? Es esta parte en la que el hombre y la mujer se complementan. Entonces, Padre, ¿por qué hay tantos divorcios? Por el pecado original. Entonces, Padre, ¿por qué hay tantas infidelidades? Por el pecado. Y el pecado no es solamente las ganas de tener sexo, sino el mismo hecho de no saber amar con el sacrificio. Un esposo infiel es alguien que no quiso sacrificar su placer y se dejó llevar por tantas cosas que fuertemente a todos nos atacan. Cuando nosotros vivimos en este sacrificio como el de Cristo, podemos ser esposos fieles, sacerdotes fieles. Pero hay que agarrar el toro por los cuernos. No hay que dejarse arrastrar. Y esto solamente lo podemos con la ayuda y la gracia de Dios. Que quede bien claro este domingo que Dios nos creó para estar unidos. Que Dios nos creó para estar complementados. Los que no nos casamos, definitivamente nuestro complemento es el mismo Dios, pero también la comunidad. Un sacerdote que no puede celebrar misa no sirve para nada. Un sacerdote que no ofrece su sacrificio por los demás no sirve para nada. Entonces también nosotros los sacerdotes, las religiosas, las monjas de clausura, también nos complementamos. Entonces es ilógico y es contrario a Dios, pensar que me basto a mí mismo, que no necesito de nadie, que yo soy muy fregón y no necesito de nada. Ese pensamiento viene del pecado original, soy como Dios. Acuérdense que por eso comieron el fruto prohibido, queremos ser dioses o como Dios, entonces no necesitamos a Dios. Dios nos complementa, por eso el matrimonio es algo sagrado y es algo que podemos entender que la voluntad de Dios para un matrimonio es hasta que la muerte los separe, para esta vida acompañarse. Y basta ver a cuántos hermanos por su egoísmo y por su pecado murieron solos, sin hijos, sin esposa, sin nadie que les celebre una misa, sin nadie que pida por ellos. Y en el resultado es donde está la prueba de que Dios nos quiere unidos. Dichosos ustedes, hermanos, si a la hora de la muerte tienen ahí alguien que rece por ustedes. Una comunidad, en el caso de un sacerdote, una familia, en el caso de un casado, una congregación, en el caso de una orden, en el caso de una religiosa. Dichoso tú que mueres acompañado. Ten miedo de morir solo, que nadie sepa, que te tengan que encontrar ahí 5 o 6 días después porque tú mismo te aislaste, te completaste según tú. Fruto del pecado es la muerte. Que no caigamos en esa muerte de vivir en la soledad. 2 cosas entonces aprendimos hoy. Una, que antes de que cometiéramos el pecado, ya estaba destinado el hombre a vivir acompañado porque se complementa. Y 2, que es voluntad de Dios que el matrimonio esté hasta que la muerte los separe. No con esto condenamos a los divorciados. Hay veces que la situación no dio para más, pero tú sigues casada, sigues casado. Si tú
divorciada, divorciado, dices, yo voy a vivir mi matrimonio aunque no esté mi pareja, aunque no esté mi esposo, y respeto, y no soy adúltero, y no voy con otras personas, puedes comulgar. Debes comulgar. Una mamá soltera que no tiene otros pretendientes, que no anda por aquí, por allá, puede comulgar. Un papá soltero igual, puede comulgar. Dios no rechaza, no porque seamos divorciados o porque tengamos alguna historia. Dios tiene misericordia de nosotros. Pero los que están bien casados o en vías de casarse, la recomendación es: no te sueltes de la mano de Dios. Te puede faltar todo, pero si te falta Dios, es tu ruina. Porque por eso el demonio es el creador del divorcio, pero empieza muy sutilmente, ahora con los mensajitos, con los celulares, con las tentaciones, con los egoísmos, con el pensar solamente en mí. Pregúntenle a un divorciado qué fue lo primero que hizo antes de divorciarse, y si son sinceros les van a decir: dejé de ir a misa, dejé de comulgar, dejé de rezar. Ya después pasó todo lo demás que me llevó a tomar esa decisión de separarme de mi mujer, de mi marido. Ave María Purísima. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta, hermanos, es nuestra fe. Es la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Hagamos, hermanos, nuestra oración sabiendo que Dios nos escucha, y a cada petición vamos a decir con fe: te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia, mediante la santidad de sus fieles y el celo de sus ministros, anuncie a todos los hombres y realicen en todos los pueblos la salvación de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ayude a los gobernantes a fin de que se logren en todas las naciones la paz, el desarrollo, el progreso y la libertad religiosa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las naciones que sufren a causa de las guerras vean alejarse de sus pueblos las crueldades, la violencia, la destrucción y las lágrimas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón a fin de que sepamos descubrir la esperanza de la gloria que nos ha llamado, roguemos al Señor. Dios nuestro, que has creado al hombre y a la mujer para que sean los dos una sola carne en la libre armonía del amor, retorna a los hijos de Adán a la santidad de su origen y dales un corazón fiel a fin de que ningún poder humano nunca separe aquello que tú mismo has querido unir. Por Jesucristo nuestro Señor. Ofrezcamos a Dios nuestro pan, nuestro vino y nuestra vida. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su divina gloria, a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de la vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos. Francisco, Gumaro, Francisca, Cirina, Candelario, Jorge, Juana, Darío, Dionisio, Margarita, Ausencio, Félix Barrera, Elías Ramírez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, te pedimos por todos los matrimonios, principalmente los que tienen dificultades, por los que no se han casado, porque puedan recuperar su estado de gracia y puedan mantener así su matrimonio, su fidelidad, su amor. Por la salud de todos los enfermos, de Guillermina, de Arisbet, pedimos al Señor, damos gracias por las lluvias que nos han bendecido. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Con una reverencia le decimos al que tenemos a un lado: la paz de Cristo esté contigo. La paz de Cristo esté contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los que vayan a comulgar pueden acercarse, por favor. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento de vida celestial, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Solo recordarles, hermanos, que seguimos con las inscripciones para la confirmación y la comunión para el próximo curso. Obviamente vamos a iniciar de manera virtual, todavía no presencial. También recordarles que las primeras comuniones en Tianguistongo son el próximo domingo a las 2:30 de la tarde, las comuniones que no se pudieron realizar o que iniciamos, mejor dicho, en enero, ahora concluyen en octubre, de tal forma que en la fiesta de diciembre puede haber matrimonios o bautizos, pero comuniones va a ser este momento en el que lo vamos a hacer, ¿verdad? Y en este contexto, mañana inicia el Santo Jubileo en Tianguistongo. ¿Qué es el Santo Jubileo? 40 horas de adoración al Santísimo.
Por eso se va a exponer todos los días, de lunes a viernes, de este 4 a 8 de octubre, de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. El día viernes vamos a empezar la procesión a eso de las 3 de la tarde por todo el pueblo de Tianguistongo para pasar por sus casas. No es indispensable que adornen, lo más indispensable es que se asomen, que salgan, que hagan presencia, ¿no? Entonces ojalá podamos contar con su presencia cuando pasemos por su casa, escuchen las campanas o los cohetes, o el modo en el que podamos nosotros manifestar que va pasando el Señor. Es un signo de esperanza también, es un signo de adoración, principalmente los que están enfermos y no pueden salir, pues pueden asomarse seguramente desde su ventana. Y obviamente recordarles que las confirmaciones son el próximo 30 de octubre en la parroquia, ¿verdad? Es los muchachos que se inscribieron el año pasado, son los que se van a confirmar en esta ocasión. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buen regreso a todos, que no nos vaya a agarrar la lluvia, ¿verdad? Que tengan bonita tarde.